¿Eres de los que buscan la felicidad? Antes de comenzar, quiero recordarte que no estoy en posesión de ninguna verdad, que no me creas para nada lo que digo, que lo que digo, lo digo para mí, solo que me atrevo a compartirlo, por si a alguien le puede resonar, y lo comparto para seguir creciendo, sumando. No pretendo para nada ser gurú de nadie. Al principio pensaba que tenía que buscar la felicidad, luego buscándola me di cuenta que era un lugar al que llegar, y a menudo que lo intentaba, pues tomé conciencia que es un camino a recorrer, pero a medida que lo iba recorriendo me di cuenta que es la forma en que lo recorro, para concluir que realmente es la decisión que cada uno toma sobre la forma de recorrer ese camino que nos lleva a ese lugar que llamamos felicidad. La felicidad no se encuentra, es una decisión que cuando se toma, se siente. Y toda decisión está entre la reflexión y la acción. Muchos vamos por la vida buscando felicidad, cuyo primer paso es tratar de obtener seguridad. Y para esto buscamos un respaldo como el dinero o aquello con lo que lo puedo conseguir, como inmuebles, coches, acciones, joyas, objetos valiosos, etc. Es decir, símbolos. Creemos que la seguridad está en lo material y por lo tanto necesito poseer cuantos más bienes materiales mejor para sentirme seguro. Pero cuando observas a los que tienen mucho dinero, te das cuenta que cuanto más tienen, más gastan en medidas de seguridad, con perros, alarmas, multitud de seguros. Y los que son inmensamente ricos incluso tienen guardaespaldas, coches blindados, aviones privados. La supuesta seguridad que le aporta la última cantidad de dinero recibida o el último inmueble es tan efímera que muy pronto tienen que salir a buscar más. Vamos, que no parecen personas seguras, ni tampoco felices, aunque la cara que muestren sea de aparentarlo, lo cual solamente es ego. Por este camino, lo que sí consigo es apegarme a lo material, esclavizarme, perder mi libertad a cambio de una sensación de seguridad. Cuando lo único seguro es que algún día moriré y hasta que ese momento llegue, yo soy el que decide cuál va a ser mi actitud ante la vida. El sufrimiento es la distancia entre la realidad que sucede y lo que a mí me gustaría que sucediera. Mis expectativas, mis deseos, mis necesidades. Cuanto mayor sea la distancia, más lejos estoy de la realidad y más apegado estoy a mis límites, a mis temores, a mis inseguridades, a mis carencias. Disminuirla es aceptar que las cosas son como son y abrirme a observar el mundo como un mundo de posibilidades. Es soltar el deseo del niño de que el mundo sea alegre, feliz, que sea más fácil de lo que es. Es no querer pelearme con las cosas que no sean como yo quiero. Eliminar el resentimiento por lo que no me gusta de lo que pasó o la culpa por el cómo yo debía haber actuado para que eso no pasase. Dejar al niño permitiendo al adulto aprender de lo que he vivido, tal y como sucedió, y desde ahora tomar lo que suceda como el lugar desde donde crear posibilidades con creatividad y superación. El apego es como un capricho emocional de encadenamiento con algo o alguien por creer que mi felicidad depende de eso. Y el desapego no es desprecio ni frialdad emocional. Sabemos que todos moriremos, o mejor dicho, que abandonaremos este cuerpo, pero vivimos como si no lo creyéramos, como si fuésemos infinitos, por temor a la muerte, no por la creencia que además de cuerpo también somos espíritu, sino por interpretar que la muerte es el final de nuestra existencia. Queremos que a quienes queremos estén siempre aquí y también sean infinitos. Y por supuesto nada de hablar o reflexionar sobre la muerte que les llegue por el dolor que nos puede causar. Todo por nuestra inseguridad y desconocimiento. El desapego no significa dejar de amar ni dejar de sentir necesidades, sino desarrollar nuestra autonomía para evitar la angustia por un futuro en el que jamás viviré, pues solo se vive en el presente, que puedo vivir evitando ese apego a cosas y a personas. Todo lo que simboliza un estatus personal es transitorio y vivir persiguiendo esos símbolos es como querer esforzarse en poseer el mapa sin llegar a disfrutar del territorio.
Símbolos como la ropa de marca, el último teléfono caro, el oro, coches de lujo, todo lo que esté de moda o lo que me haga sentir diferente y exclusivo, que como decía Buda, el apego a esos símbolos es el producto de una conciencia de pobreza. Identificar mi seguridad con la posesión de lo material acentúa mi inseguridad por lo fugaz de la tranquilidad que me aportan, convirtiéndome en un rehén del atesoramiento material simbólico permanente. Quien pretende encontrar la felicidad por ese camino está condenado a la insatisfacción, la inseguridad, el condicionamiento y por eso, cuando no ve progreso, tiene asegurado el caos y la decadencia. Una forma de apego son los celos, tanto en la pareja como en el excesivo celo con los hijos, la sobreprotección, que los hace inútiles, incapaces de resolver ni el más mínimo problema, los hace dependientes, débiles, víctimas e irresponsables. ¿Y qué me dicen del apego que tienen los adolescentes con sus teléfonos, que cuando se les estropea lo viven como una tragedia? Se sienten desprotegidos, como si dejasen de pertenecer a su grupo de amigos. El desapego no significa que renunciemos a nuestros sueños, ni a la intención de obtenerlos, sino al interés por la expectativa del resultado. Para esto, aprender a soltar, a abandonar la necesidad y exigencia de que las cosas sean como yo quiero y necesito, además de soltar el victimismo de la injusticia cuando no sucede. Afrontar la vida desde lo que es, minimizando el ego, abandonando todo conflicto y permitiéndome el amor, dándolo para crecer, para llegar a ser mejor persona. Vivir el ahora agradeciendo incluso lo que me perturba, porque ahí hay más aprendizaje, si busco entenderlo desde el corazón. Esto me recuerda a aquel cuento que dice: érase una vez un hombre que hizo un largo viaje para visitar en una ciudad remota a un reconocido y querido sabio del que todos hablaban. Cuando llegó a su casa, se sorprendió al ver la austeridad y humildad en la que moraba, sin muebles, sin posesiones que le posean. El viajero, extrañado, le preguntó: ¿dónde están tus muebles? Y el sabio le respondió: ¿y los tuyos? ¿Los míos?, se sorprendió el hombre, pero si yo estoy aquí solamente de paso. Yo también, concluyó el sabio. Soy Alejandro Dassuani, esto es Viveando Vidas, gracias por verlo, por compartirlo y un abrazo.